Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Como habíamos dicho en el video anterior, vamos a estudiar el informe final de la Comisión de la Verdad y vamos a iniciar con la etapa de hallazgos, en su capítulo número 1 llamado La Colombia herida. Antes de eso, y como también lo había dicho, vamos a tratar de interpretar con nuestras propias palabras qué es la Comisión de la Verdad, una pregunta que aún tienen todavía los barrios, las comunidades, nuestros vecinos y nuestros amigos. Para mí, la Comisión de la Verdad fue un mandato por parte de las víctimas en lo que fue el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. En este acuerdo se escucharon a las víctimas, se escucharon a los victimarios y se escucharon a diferentes partes, entre esas las Fuerzas Armadas y también el gobierno colombiano. De estos espacios se dio un mandato por parte de las víctimas. Las víctimas no solo pedían una remuneración económica o que se les restituyeran las tierras que habían perdido o despojado por parte de las guerrillas o los paramilitares. También estaba pidiendo que fueran escuchadas, algo que había sido evitado durante todos estos años de historia de violencia colombiana que no importa, fue más de 60 años. Es decir, que llevamos 60 años sin escuchar a las víctimas, hasta el día de hoy, donde una comisión de expertos se dedicó a escuchar a las víctimas y se dedicó a reconstruir la historia de la violencia colombiana. Bueno, entonces la metodología que vamos a utilizar es que yo he venido leyendo el informe final, aún no lo he terminado, por supuesto es un informe bastante largo, pero no es complejo, es bastante sencillo de entender. Son historias, son relatos de víctimas del conflicto, también son análisis de expertos, y también es la historia real de nuestro país. Así que es muy sencilla de entender porque muchos de nosotros la hemos vivido. De hecho, en un fragmento menciona que todos somos víctimas. Los únicos que no son víctimas y son victimarios fueron aquellos que se han lucrado por parte de la guerra, aquellos que se benefician de las tierras, de la venta de armas, que se benefician política y socialmente de lo que es la guerra y el conflicto armado en nuestro país. Entonces, el primer párrafo que me llama la atención es este. Colombia ha vivido una guerra cerca de 60 años de la que está en el camino de la salida. Pero que, a pesar del acuerdo de paz con las FARC-EP, se niega a ser parte del pasado. Las víctimas del país y el propio trabajo de la Comisión reivindican el derecho a la verdad en su apuesta por la paz. Durante estas décadas se han acumulado hechos de violencia, estados de sitio, torturas, secuestros y masacres que inundaron de sangre los campos y la conciencia colectiva. ¿Qué nos deja esta reflexión de este párrafo? Es entender primero la cantidad de años que lleva nuestra historia de violencia en nuestro país. Son más de 60 años. Entonces ya podemos tener un punto de partida para poder hacer esta reflexión. Lo segundo es que lo que tenemos es gracias a las víctimas, gracias a las organizaciones sociales, gracias al pueblo colombiano que ha tenido la suficiente resiliencia para no dejarse vencer, para no ser un estado fallido, sino para avanzar en la historia a pesar de la guerra, a pesar del silencio, a pesar de la muerte, a pesar de las injusticias sociales que se viven día a día en este país. Vamos al inicio de este párrafo en el cual menciona que está en el camino a la salida. Es decir, que Colombia, a pesar de 60 años de violencia, ha llegado a un punto en el que la sociedad ha dicho basta ya. No queremos más violencia, no queremos más guerra, no queremos más torturas, secuestros y masacres. Queremos vivir de una forma diferente donde la comunidad y la familia sea el principal objetivo, el bienestar social y colectivo. La preocupación no solo por la salud física, sino también por la salud mental. Dentro de este mismo apartado de la Colombia herida, el capítulo 1 también nos menciona este párrafo. El sufrimiento emocional. Importantísimo. Creo que ningún otro informe de la historia de violencia colombiana ha mencionado y ha tenido un enfoque psicosocial como lo tuvo esta Comisión de la Verdad, en la cual uno de sus párrafos inicia preocupándose por el sentimiento emocional, por cómo se sintieron las víctimas, por cómo se sienten ahora mismo las víctimas, por cómo se sintieron los victimarios y por cómo se sienten los victimarios actualmente. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Haciendo preguntas más allá de lo obvio. El sufrimiento emocional, la rabia por el atentado o la tortura, la vergüenza por la violencia sexual o la tristeza profunda, que incluso ha llevado a ideas suicidas y al uso de sustancias psicoactivas para tratar de olvidar, son capítulos de una historia ya vivida. La rabia y el enojo social
la naturalización de la violencia o la desconfianza, la desconexión moral respecto a las víctimas que se consideran y perciben como ajenas. La falta de empatía con ese dolor es parte de lo que esta Colombia necesita transformar como una energía para la construcción de la paz. Bueno, yo considero como psicólogo que el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento de la afectación de la violencia en toda la sociedad colombiana es un gran inicio para este informe final. Es importante que como sociedad, como individuos también, logremos entender y empatizar con las víctimas. No solo comprender que existe un cúmulo de víctimas que están ahí exigiendo como sus derechos, sino que también nosotros somos parte de esta violencia colombiana y que también somos víctimas, que seguramente el lenguaje, nuestros pensamientos y el comportamiento que tenemos socialmente, seguramente también es por la educación violenta, por la formación violenta y por toda la historia violenta que tenemos en nuestros genes colombianos. Conocer la historia no solamente es un hecho informativo, sino también es para hacer la reflexión y comprender que es necesario que sanemos como sociedad. Comprender que también como sociedad tenemos una responsabilidad y un deber, y mucho más aquellos que somos profesionales. Tenemos un deber con nuestra sociedad para aportar a la construcción de paz, y que las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, no solo niños y niñas, sino las generaciones de profesionales, deben ser profesionales comprometidos con la paz de nuestro país. Se estima que entre 26.900 y 35.641 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados en el periodo 1986-2017. Hágame el bendito favor. 26.000 a 35.000. Para quienes hemos ido a un estadio de fútbol, es un estadio de fútbol lleno. Es aquí en Cúcuta el Estadio General Santander lleno, full. Lleno de niños, niñas y adolescentes entre mayores de 8, 9, 10 años a menores de 17 años. El estadio lleno. Todos esos niños, niñas fueron reclutados no solamente por la guerrilla de las FARC, sino por diferentes grupos alzados en armas. Y sigue el párrafo de la siguiente forma. Han tenido que enfrentar el impacto emocional y en su propio desarrollo de socializarse en la guerra, sin familiares ni vínculos afectivos que son determinantes para la construcción de su personalidad, o se han visto violentados por la desprotección del Estado. La falta de futuro es un impacto dramático y a la vez invisible en esa niñez afectada por la guerra. Si usted y yo, que tenemos una idea de para dónde vamos y qué queremos, estamos preocupados por el momento que está pasando Colombia, por la situación tal vez de nosotros individual, por la situación quizás de nuestra ciudad, por la situación de nuestro país. Ahora imagínese ser un niño en el campo sin ningún futuro, sin idea de educación, sin idea de primaria, secundaria, sin tener una idea de qué querer ser cuando grande, sin poder soñar en ser astronauta, bombero, médico, sin poder ni siquiera saber qué es una universidad o haberla visto presencialmente. Imagínese la personalidad, imagínese la psique, la salud mental de ese niño ahora que ya no es un niño. ¿Cómo es la personalidad de ellos? Y después tenemos el descaro nosotros de señalar y decir que son máquinas de guerra. Máquinas de guerra. Niños sin futuro, niños que no han tenido mayor oportunidad del Estado, niños sin papá, sin mamá, sin ningún vínculo familiar. Solamente son niños con armas mucho más grandes que ellos, y pues es la cruda realidad de nuestro país. Es la cruda realidad de nuestro país. ¿Qué nos queda? Leer las recomendaciones, avanzar como país y que evidentemente eso no vuelva a pasar. Que evidentemente eso no vuelva a pasar, y además de que no vuelva a pasar, que en nuestro relato, en nuestro pensamiento, en nuestra cognición, en nuestra forma de comportarse, no estén estos actos violentos en contra de niños, niñas y adolescentes y en contra de ningún ser humano o colombiano.